Bueno, en este video vamos a aprender a realizar un menú sándwich junto con una bonita animación para que lo puedan implementar en sus proyectos, además de todo el código explicado y estará subido en GitHub. Ok, vamos a proceder con la creación del menú sándwich. Nos creamos nuestra carpeta en cualquier lado si tienen Windows 11. Bueno, pues hacen clic derecho, abrir en terminal y escriben acá code, para que se les abra el Visual Studio Code en su carpeta, con el directorio en su carpeta. Listo. Una vez que se me abre Visual Studio Code, procedo a crear mi index.html. Aprieto Shift 1 para que se me cree la barra de exclamación, que es una abreviación, y me da la plantilla directamente ya creada. Le voy a cambiar a español para que no nos ande mostrando el mensajito que nos molesta para traducción. Y le voy a cambiar el título. Le voy a decir menú directamente. Ya. Una vez que tengo esto, voy a proceder a crear lo que sería mi hoja de estilos. Entonces voy a crearlo de tal manera. Listo, es la forma estándar y lo voy a aplicar a este index.html. Link, que es la abreviación, CSS. Listo, incluso como les decía es un estándar, directamente ya nos pone con style.css. Listo, una vez que ya tengo esto, procedo a crear mi menú. Es sencillo, vengo aquí, creo un botón y simplemente creo 3 divs, ¿no es cierto? Div por 3. Ya está. Así de sencillo ya tengo mis etiquetas listas para utilizarlo y convertirlo en un menú. Ya, una vez que tengo esto, voy a ir acá y le voy a añadir un ID. Este ID va a ser menú y una clase. Clase va a ser button. Ya, ese ID y esta clase me va a servir para identificar y para aplicar estilos. Ya, luego vamos a ver cómo lo funciona. De momento, simplemente lo he añadido. Ya, una vez que estoy acá, me vengo aquí a añadirle clases. Porque fíjense acá, tengo que de alguna manera diferenciar en qué línea estoy, ¿no es cierto? Todos son divs, pero tengo que diferenciarlos de alguna manera. Entonces le voy a poner, ¿cómo hice esto? ¿Cómo hice eso de seleccionar las tres filas? Apreté Alt y clic izquierdo. Lo voy a hacer nuevamente. Aprieto clic en el primero, aprieto Alt, clic en el siguiente. Fíjense acá me equivoqué. Alt, clic en el siguiente y luego sigo sosteniendo Alt y clic en el siguiente. Fíjense que ya tengo las tres líneas seleccionadas. Y aprieto, escribo class. Y a toditos le voy a poner que tengan el atributo línea. ¿Ya? Toditos van a ser unas líneas, ¿no es cierto? Y una vez que ya estoy ahí, vamos a salir de lo que seleccione con la tecla escape y lo voy a diferenciar. Va a ser línea 1, línea 2 y línea 3. ¿Ya? Todos van a ser líneas y también van a tener una clase aparte que los diferencie. ¿Ya? Luego vamos a ver esa partecita, cómo se diferencia exactamente y lo vamos a ver con la práctica. De momento veremos cómo se ve. Aquí está. Está mi botón y bueno, pues no tiene nada. ¿Por qué? Fíjense acá, ¿por qué le sale acá de esa manera? Acá en esta parte es realizado un botón, pero no le he dado a estos divs una altura. Es decir, estos divs están ahí. Incluso acá si podemos inspeccionar la página. Acá, a ver, le vamos a quitar el móvil. Y acá está, vamos a expandir esto de acá. Fíjense, los divs están, pero no tienen un alto y un ancho. Pero están. Listo, entonces vámonos a la hoja de estilos para ir dándoles el alto y el ancho. Vamos a empezar por el botón, aplicamos la clase, el selector de clase y le vamos a decir que tenga una altura fija y un ancho y un alto. Le vamos a decir que tenga 5 rem para que sea cuadrado de altura y de ancho. Ya, a ver, vamos viendo cómo va quedando, ¿no es cierto? A ver, veremos, creo que estoy muy cerca. Ya. Entonces, ese es la vista al 100% y más o menos así, me gusta, ese es un buen tamaño para que se pueda observar bien. Y ya. Bueno, continuemos. Le voy a decir que tengo un background color.
algo que se note, le voy a poner un green para que se note los cambios que estoy realizando. Ya, listo. Entonces, una vez que tengo esto, le voy a quitar el borde. Aquí, ahí tiene un borde por defecto, ¿no es cierto? Entonces le voy a decir border, no. Listo, ya lo quité el borde. Lo voy a hacer un poquito redondeado. Le voy a poner un border radius de un 10%. Listo, ya está un poquito redondeado. Hasta aquí entonces ya tengo mi botón con los atributos que lo van a diferenciar con el border radius, un alto, un ancho y demás. ¿Ya? Hasta aquí es sencillo y vamos ahora sí a hacer las líneas. Vamos a aplicar el selector de clase de igual manera y dijimos acá, ¿no es cierto? Que cada div tiene la clase línea. Entonces si yo aquí aplico un selector de clase línea, line en inglés, le va a aplicar a toditos, ¿no es cierto? Ya, entonces le voy a decir que tengan un alto de un 10%, un alto de un 10%, un ancho del 80%. Eso puedo variar, ¿no es cierto? Puedo ir jugándome. Al momento no se ve, en un momento ya le vamos a poner un color. Background color, le vamos a poner un red, un rojo. Fíjense acá, ya está, pero se ha hecho un solo bloque. No es tanto así. Ahorita vamos a ver lo que son tres. Lo acercaremos para que se vea acá. Y vamos a ver que en realidad son tres solamente que están juntos. A ver, ¿dónde está por acá? Acá está. Fíjense que está el 1, 2 y 3. Sí se ha creado y está muy bien, se ha aplicado. Pero están juntos. Por eso parece que fuese un solo bloque. Ya, entonces, para que haya esa separación, voy a aplicar el display flex de la manera sencilla. Y le voy a decir flex duration column. Fíjense acá. Le voy a decir que tenga una separación con justify content space around. Ahí está. Fíjense, ya he dicho que se separe, ¿no es cierto? Eso es una propiedad. Puedo poner space between también, space between, pero va a ser hasta exactamente el tope, ¿no es cierto? Space around le da una separación equitativa, igual. Y align items center. Fíjense, ya tengo mi menú, así de sencillo. ¿Qué más? Una vez que ya tengo este menú, aún no tiene animación. Una vez que ya tengo mi menú, le falta la animación. Para esta parte vamos a añadir un poquito de lógica. Vamos a pensar cómo es la animación que queremos lograr. Queremos que esta columna de acá, perdón, esta fila baje hasta acá, este de acá suba, ¿no es cierto? Y este del medio desaparezca, es decir, que se forme una X con el de arriba, con el de abajo y el del medio desaparezca. Eso es lo que queremos lograr y lo vamos a hacer en un momento. Bien, para esta parte, una vez que ya estoy hasta aquí, ya tengo mi botón diseñado. Tengo que detectar cuando hago clic para que se empiece la animación. No lo podía hacer con hover, sí, para que sea puramente HTML y CSS, pero lo voy a hacer funcional. Voy a añadir un poco de JavaScript para que este detecte cuando yo haga clic y vaya cambiando su animación. Lo primero que voy a hacer es detectar cuando yo haga clic. Entonces para eso tengo que seleccionar el elemento, ¿no es cierto? Lo primero es añadir mi etiqueta script. Ustedes bien pueden crearse acá un archivo aparte, un app.javascript. A ver, lo vamos a crear. Y acá dentro copiar la misma lógica que yo iría escribiendo dentro de ese script y lo tendrían que importar. Ok, para fines didácticos yo esto lo voy a eliminar. Y vengo acá y procedo a escribir. Lo primero que voy a hacer es seleccionar este de acá, el botón. Entonces me voy a crear una variable, le voy a decir que se va a llamar menú, va a ser igual a document.getElement by ID. Y le voy a decir que seleccione el que tiene el ID menú. Listo,
Con eso ya he guardado mi etiqueta en una variable. Lo mismo tengo que hacer para los demás. Let, le voy a decir menú line 1 document.getElement by ID. Y acá le voy a decir que sea menú line 1. Listo. Pero acá no va a seleccionar nada porque mis etiquetas div no tienen un ID. Entonces lo que voy a hacer es crearles ID, control C y control V. Siguiente acá, control V y control V, y simplemente procedo a crear, a cambiarles el nombre. Line 2, line 3. Listo. Perdón si suena un poquito mal mi inglés, es que ando practicando. Y bueno, pues qué mejor que ir practicando en código, ¿no? Listo. Me voy a crear otra variable y le voy a decir que seleccione el que tiene el ID 2. Acá. Listo. Y le voy a decir que lo guarde en la variable tray y que seleccione la etiqueta que tiene ese mismo nombre, tree. Listo. Ya he seleccionado toditos. Una vez que ya tengo toditas mis etiquetas guardadas en variables, lo que procedo a hacer es hacer un evento. Voy a poner que menú.addEventListener. Le voy a decir que escuche un evento. Le voy a decir que escuche el evento click. Y que una vez que escuche el evento click, que realice esta función. Acá viene una coma. Listo. ¿Cómo funciona esto? Menú.addEventListener que escucha el evento del menú y que cuando en este se haga un clic desate esta función. Es decir, que cuando yo hago un clic simplemente va a hacer coser esta función. Así de sencillo. Listo. Entonces lo que voy a hacer en esta parte va a ser añadir y quitar clases. ¿Por qué? Porque me voy a crear en esta parte de aquí clases que tengan animaciones. Y de la manera en que yo lo pensé y me pareció más fácil e incluso sencillo de hacerlo fue que cuando le haga clic le añada clases y que cuando le vuelva a hacer clic le quite clases. ¿No es cierto? Así, de esta manera. Le voy a decir que cuando haga un clic al menú line1.ClassList.add, le voy a decir que le añada una clase y le voy a decir que le añada una clase que le voy a llamar animación 1. Listo. Ya. Hasta ahí entonces. Veremos cómo está funcionando. Lo tengo acá abierto ya y lo voy a recargar por si acaso. Y aquí está mi botón. Aquí tenemos mi clase, ¿no es cierto? Ahí está menú line 1. Hasta aquí lo creé yo. Y cuando le haga clic, le añade acá la clase animación, ¿no es cierto? Fíjense acá. Bueno, lo vamos a recargar. Y acá está. Mi botón ahorita tiene clase line 1 y cuando le hago clic le añade la animación. Entonces, fíjense acá, me puedo dar cuenta que cuando le añada la clase le puede decir que esa animación, esa clase animación tenga una animación también, en un momento lo vamos a ver, que haga que esto se rote. ¿Ya? De momento vamos a ir así. Pero acá va a haber un conflicto y me ha pasado cuando yo lo estaba programando, estaba dando las ideas y tenía que dar alguna manera la primera vez. Es decir, que cuando hay un evento, que cuando hay el evento, la primera vez no va a tener esta clase. Pero yo, una vez que
le añada las clases, tengo que añadir y quitar, es decir, que cuando haga por primera vez esa animación, tengo que hacer que se venga para acá, que se vuelva horizontal, y cuando le vuelvo a hacer clic tengo que hacer que vuelva a su lugar, ¿no es cierto? Pero esa va a ser otra animación. Entonces, lo que yo hice es poner una bandera, y acá la voy a crear. Le voy a decir let flag, que va a tener un valor de falso. En un momento vamos a ver la utilidad de esa bandera. Y aquí voy a detectar esa bandera. Si esta flag está en falso, entonces me realiza este código. ¿Ya? Listo. Acá está y está funcionando. ¿Cómo es que está funcionando esta parte de acá? Fíjense que estoy realizando la negación. Es decir, si este está en falso, este código se ejecuta. ¿Por qué? Falso negado es verdadero, ¿no es cierto? Si verdadero, entonces se ejecuta este código. ¿Ya? En un momento más vamos a ver la utilidad de esta parte. ¿Ya? Y lo mismo lo voy a hacer. Le voy a ir añadiendo a los demás. Le voy a decir menú line 2 .classlist.add animación 2. Listo, el menú line 3 .classlist.add. Bien, acá le estoy terminando de añadir ya la animación 3. Listo. Lo que hice acá es que cuando haga clic, esta parte de acá, a cada uno le voy a añadir una animación. Fíjense, animación 1, animación 2 y animación 3. Ahora voy a crear las animaciones. Me vengo para acá y procedo a crear las animaciones. Punto, animación 1, y le voy a decir que sea una animation, voy a crear una animación, lo voy a hacer con keyframes. En un momento vamos a ver cómo es que se realiza eso, que me dure 5 segundos, que tenga un suavizado de entrada y salida, y el forwards, que vamos a decirle que se quede una vez que termine la animación, que se mantenga en esa posición. Y vamos a ponerle una transition a todo, y de igual manera y así in out 0.5 segundos forwards, igual manera que se mantenga. Listo. Y le vamos a decir que cuando una vez que termine de hacer todo eso, haga una transformación que se traslade en el eje Y. Acá fui variando, es cuestión de ir jugando un poco los parámetros. Yo fui probando y me dio un valor de un 325%. En un momento vamos a ver cómo varía cuando le pongo otro valor. Y que rote en Z 45 grados. 45 grados. Todo esto con 0.5 segundos. Listo. Veremos a ver cómo es que está hasta acá. Listo. Parece que no funciona todavía. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué no está funcionando todavía? Porque aún no me he creado el keyframe, la animación keyframe. Entonces, vengo acá, me voy a crear la animación keyframe. Va a ser arroba keyframes, le voy a decir one, y que cuando acabe
cuando esta llega al 100%, tenga un ancho del 150% y que se transforme en translate en el eje Y en 325% y una rotación de 45 grados. 45 grados. Así. Ahora sí. Fíjense que ya incluso me está funcionando. Cuando hago clic, fíjense, ya realiza esa animación y se queda. Fíjense, ¿qué es lo que pasa cuando varío este número de acá? Y van a ver por qué acá le estoy diciendo que se quede en este de acá. Que se quede en esa posición. Fíjense cuándo es como varío en este de acá. Le voy a poner que varíe en un 100%. Acá, bueno, haremos acá mejor, porque este se va a ver la animación. Fíjense acá, me está trasladando en el eje Y. ¿Por qué? Porque fíjense acá, cuando se mueve acá directamente, da un error. Fíjense, cuando hago clic, simplemente se mueve sobre su propio eje. Entonces yo quiero que se mueva un poco para abajo. Y por eso es que estoy añadiendo este que era el translate en un 325% y fui probando, entonces este es el que se acomodaba perfectamente. Listo. Ahora, la rotación de unos 45 grados, ¿no es cierto? Y bueno, pues acá le estoy diciendo que se quede. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo que se quede? Una vez que se haga el cambio, necesito que esta posición se mantenga para que la animación vuelva. Es decir, cuando yo lo quite la animación, desde esta misma posición quiero que vuelva. ¿Ok? Desde esta misma posición quiero que vuelva. ¿Ya? Entonces con eso estoy diciendo que esta posición se mantenga. ¿Ya? Una vez que ya tengo esto, le voy a hacer lo mismo para el siguiente. Entonces voy a ir a lo que sería la animación 3. A ver, vamos a ver aquí. Era la animación 3, exactamente. Punto. Animación 3. Listo. Animación 3. Le voy a decir que tengo una animación. Acá está. Animation. Le voy a decir de nombre 3. 0.5 segundos. De igual manera que se suaviza al entrar y al salir. Y que mantenga su posición una vez que termine. ¿Ok? Esto mantiene de manera, o sea, la animación al final, pero no hace que cambie su posición. Les repito nuevamente. Esto va a hacer que mantenga su animación final, pero el objeto no va a cambiar su posición, es decir, esta posición de acá, este transform, es para eso, ¿ya? Este simplemente mantiene la animación y que se mantenga al final. Una vez acá, también le voy a decir que tenga una transición, de igual manera, transition, all, y ese in out, de 0.5 segundos forwards. Listo. Y que tengo una translate, una transformación, de igual manera, translate y que sea menos 325% y una rotación Z de menos 45 grados. Listo. Acá vamos a ver si es que está todo funcionando. Está todo bien. Y vamos a crear la animación. Vamos a crear otro keyframe. Arroba keyframes. Este va a ser 3. Y que este, cuando tenga una animación de igual manera, de lo que sería el 100%, tenga un width del
150%. Ya. Y vamos a decirle que de igual manera tenga esta transformación, pero con los valores negativos. Listo. Ahí está. Y fíjense cómo está funcionando. A ver. Fíjense que ya más o menos se va apareciendo la animación. Solamente que esta está muy rápida, ¿no es cierto? A ver, lo vamos a ver dónde podemos arreglarlo. Aquí. Ok. Acá está. Aquí de igual manera nos falta que tenga 0.5 segundos. A ver. Ahí está. Era esta la animación que nos faltaba al mismo tiempo. Acá está. Listo. Fíjense, ya tenemos la animación. Uno más. Listo. Y fíjense, cuando vuelvo a hacer clic, tengo que quitar la posición. ¿No es cierto? Necesito que desde esta posición vuelva a lo que era anteriormente. ¿Ya? Y ahora sí, vamos con la línea 2, que es el más sencillo. Vamos a decir punto animación 2. Y este es el más sencillito, ¿no es cierto? Le vamos a poner animation. Le vamos a dar unos keyframes de igual manera. 0.5 segundos. Le vamos a dar de igual manera suavizado entrada y salida y forwards. Listo. Y este es el más sencillo, ¿no? Es para practicar, es simplemente para practicar. Ya una vez que tenemos, nos creamos también un keyframe. Keyframe le vamos a decir de igual manera que se llame to. Y le vamos a decir que cuando llegue al 100% tenga una opacity del 0%. ¿Listo? Vamos a ver cómo va funcionando de momento. Ahí está. Fíjense, ya tengo mi animación. Cuando hago clic, ya desaparece y va a volverse en una cruz. ¿No es cierto? Esos son los valores que yo conseguí y me funcionaba bien. 325, menos 45, menos 325. ¿Ok? Quizás pueden ir jugándose con algunos otros valores, pero esos son los que a mí me funcionaron. Fui probando a largo tiempo. Ya, una vez entonces que estoy acá, lo que tengo que hacer ahora es quitar, es decir, que cuando yo lo vuelva a hacer clic, esta animación vuelva. Es decir, el 2 vuelva a aparecer, este 1 vuelva a su posición inicial y este que es el tercero baje. ¿No es cierto? Baje y se convierta a la barrita de nuevo. ¿Cómo hago eso? Lo primero que tengo que hacer es detectar. Detectar cuando vuelva a hacer clic, fíjense. Y quitar aquí. Tengo que quitar. Pero si lo quito sin más, la animación 1, es decir, si quito la animación ese de acá, se va a quedar con line 1. Pero line 1 no tiene una animación. O perdón, lo que sería, sí, line 1. Line, fíjense, no tiene una animación ni nada. No tiene animación. Simplemente entonces no va a funcionar. No va a funcionar y se va a quedar ahí o me va a dar un montón de errores. Lo que yo hice para corregir esto fue añadir otra clase, es decir, que quite esta clase y que añadas otra clase. A ver, vamos a ir acá. Para esta parte también era mi banderita, ya la van a ver donde es que lo estoy utilizando. Bueno, para esta parte tengo que detectar de alguna manera cuando esta animación de acá ya está añadida. Es decir, tengo que detectarla, ¿no es cierto? Y justamente para eso he creado mi banderita. Y le voy a decir acá que una vez que he añadido esto, lo que voy a hacer es cambiar el estado de la banderita. Menú flag, o en este caso es flag, va a ser igual a flag.
Listo. Ya está. Entonces, si algún rato va a detectar que esta banderita ha cambiado su estado y va a querer entrar acá, no va a funcionar, sino se va a ir al else. ¿No es cierto? En un momento vamos a ver cómo es que se añade. Y si es que de acá estas animaciones ya están añadidas, le voy a decir que lo remueva con el remove. A ver, vamos a ver de acá. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. En vez de decirle add, le voy a decir remove. 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 Y remove. Listo. Ya está. Y vamos a ver cómo es que esto está funcionando. Ahora sí. Recargo por si acaso y aprieto este botón de acá. Se añade y aprieto nomás y se quita. ¿No es cierto? Uno más. Lo añado y lo quito. ¿No es cierto? Acá me falta añadir una línea más, que es esta de acá. Que si lo he quitado, tengo que poder volverlo a añadir. Y aquí lo puedo volver a añadir. Fíjense, y está funcionando. ¿No es cierto? Ahora, se preguntarán, ¿por qué estoy manejando esto de acá? Esta banderita de acá, que es mi indicador. Porque la primera vez les decía en esta parte, este line no tiene una animación, es decir, y cuando lo quite, no va a haber ninguna animación que yo le pueda poner, ¿no es cierto? Es decir, no va a haber una animación y va a ser así, tal cual. Simplemente lo añado y lo quito. ¿No es cierto? Hasta cierto punto se ve interesante, pero bueno, para el fin práctico lo vamos a irse de acá y con esto estoy detectando. Ya, con esto estoy detectando cuando está añadido. Y si es que está añadido, lo que quiero es quitarlo. Y aquí, cuando lo quite, también le voy a añadir otra clase. Entonces, si quito una animación, lo que va a ser animación 1, le voy a crear una animación out. Animación 1 out. Listo. Y acá le voy a decir animación 2 out. Y acá le voy a decir animación 3 out. Lo voy a copiar. Le voy a decir que añada y quite. Animación 2 out. Animación 3 out. Listo. Acá. Listo. Esto voy acá. Y voy a hacer la prueba. Fíjense, cuando hice clic se añadió la clase, que era animación 1. Y cuando vuelvo a hacer clic, quita esa clase y lo cambia por animación 1 out, animación 2 out y animación 3 out. Entonces esa clase ya puedo animarla. Ya puedo hacer de la misma manera que hice para la animación de, bueno, en este caso simplemente le puse animación, pero sería una animación de entrada. Es cierto, animación de entrada, animación de salida. ¿No es cierto? Pero me falta acá. Fíjense acá. Aún me queda la animación out. ¿No es cierto? Entonces, lo que quiero hacer acá es que lo remueva también. Que aquí, menú, punto animación 1 out. Que vaya removiendo. Si en este caso tuviera animación. ¿No es cierto? Animación 2 out. Aquí está. Ahora sí. Fíjense acá. Ahora sí cómo está funcionando. Cuando hago clic, lo que añade es la animación 1, animación 2 y animación 3. Vuelvo a hacer clic, quita esa animación 1 y le añade la animación 1 out, animación 2 out, animación 3 out. ¿No es cierto? Vuelvo a hacer clic, añade animación 1, animación 2 y animación 3 y quita animación 1, animación 2 y animación 3. Listo, ya tengo mi elemento HTML funcionando. Listo, lo último que me queda por hacer es crear simplemente las animaciones,
que va a ser sencillas, van a ser muy sencillas. Ya tengo animación 1, voy a proceder a crear acá mi animación 1 out, punto animación 1 out, y esta animación 1 out va a tener una animación que se va a llamar esa animación 1 out, va a tener una duración de 0.5 segundos y suavizado entre entrada y salida. Listo. De igual manera para los demás. Ok, probemos con este primero. Entonces aquí tengo mi one y aquí le voy a crear el siguiente, que va a ser un keyframes identificador. Este va a ser one out. Listo. One out. Listo. Ahí está. Y mi animación one out, vamos a empezar que cuando esté en la posición 0%, o sea, cuando esté al inicio, que tenga un ancho de 150%. ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Para asegurarme de que no haya alguna variación. Es decir, puede que algún factor externo o cualquier cosa lo haga que esto cambie. ¿Ok? Entonces yo con esto me voy a asegurar que empiece desde el 150%, al igual que lo he dejado acá. Es decir, cuando este keyframe de acá lo dejo en 150, con eso yo me voy a asegurar que empiece de ahí mismo. ¿Ok? Para eso yo lo estoy creando. ¿Hay una manera de optimizar? Seguramente sí. Pero bueno, esto yo lo vi de esta manera más práctica para incluso poder explicarles. Y le voy a decir que empiece desde esta manera. Desde esta misma posición. Por si hubo algún error, ¿no es cierto?, que lo haya cambiado. Y que cuando termine tenga un width del 80%, que es el que lo definí en un inicio, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de esta parte de acá? Que vuelva a tener ese mismo ancho. Y que su transformación, es decir, este de acá, sea nula, sino que simplemente ya sea 0 y su rotación sea 0. Ya, fíjense cómo está funcionando esto. Ingreso, tengo la animación 1 y salgo. Fíjense que ya logro que desde esa misma posición vuelva, ¿no es cierto? Y ahora vuelvo a hacer clic y vuelve a esta misma posición y vuelvo a hacer clic y sale desde esa misma posición, ¿no es cierto? Listo. Entonces vuelvo a esta parte de acá y lo mismo voy a proceder a hacer para lo que sería el 3. ¿Ok? Para lo que sería la animación 3, de igual manera voy a crear el punto animación 3 out, animación 3 out, animation, le voy a llamar 3 out, 0.5 segundos, igual suavizando entrada y salida. Listo. Y aquí, para que tengan orden, le voy a crear aquí abajito arroba keyframes 3 out, ¿no es cierto? 3 out, listo. Y de igual manera un 0% cuando esté en la posición 0, cuando esté en la posición inicial, que tenga un ancho de 150% y que empiece de igual manera desde acá. ¿No es cierto? Simplemente lo copio y pego. Listo, para asegurarme que empiece desde ahí, desde la misma posición en que el otro lo dejaría. Y cuando termine, de igual manera, tal cual este de acá. Listo. Fíjense, incluso estoy haciendo una animación muy bonita. Ya. Entonces hago clic, inicio ese de acá y vuelvo a hacer clic y sale ese de acá. ¿Qué me faltaría? El del medio, ¿no es cierto? Que el de animación tenga una animación, el del medio tenga una animación bonita, ¿no es cierto? Entonces vengo acá,
Aplico el selector de clase, animación 2, out, y voy aquí, animación, voy a poner acá su out, 0.5 segundos, y ese in out. Listo. Listo, y este de acá. Y finalmente, este de acá, ¿qué es lo que quiero? Que empiece en una opacidad del 0% y termine en una del 100%. Entonces lo que voy a hacer es crear un keyframe que va a ser to out, y que cuando sea 0% del inicio empiece una opacity del 0, ¿no es cierto? Y cuando tenga un... ¿Qué pasa aquí? Algo con error acá. To out, que está. Y que cuando empiece en 0% tengo una opacity del 0, ¿no es cierto? Del 0%. Y que cuando llegue al final tenga un opacity del 100%. Listo, ya está. Aprieto control S siempre para guardar y ya estaría funcionando el recargo. Ahora sí, acá simplemente lo que sería pues aplicar colores, incluso puedo aplicarle un degradado y demás, ¿no es cierto? Ya tengo las bases. Acá ya puedo ir presionando y fíjense, ya tengo la animación de el menú. Bueno, como les decía, estoy atento a cualquier sugerencia. Sé que quizás hay muchas maneras de mejorar esta parte de acá, más que todo esta de acá. Y bueno, pues cualquier cosa pueden escribirme en los comentarios. Estaré atento. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.